Buenas tardes, bienvenidos a este webinar de Tube Rayland. Vamos a esperar solo 2 minutos más, por favor, para dar inicio. Gracias por conectarse. Estamos esperando únicamente 2 minutos para dar inicio. Listo. Buenas tardes a todos. Por parte de Tube Rayland, les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre ISO 50001. Nos complace tenerlos a todos hoy conectados y esperamos que esta sesión sea de gran valor para todos. Mi nombre es Aranza Torres y estaré acompañándoles como moderadora en esta jornada. La dinámica del webinar será la siguiente. Durante los próximos 45 minutos, Eva Aguileta, nuestra experta ponente, nos brindará una presentación detallada sobre la ISO 50001, seguido de 15 minutos para preguntas y respuestas al final de la sesión. A lo largo de la charla, si tienen alguna duda o comentario, no duden en escribirlo a través del chat. Yo personalmente estaré muy atenta en tomar todas sus inquietudes y compartirlas con nuestra ponente al final. Hoy tenemos el honor de contar con Eva Aguileta, bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien será nuestra ponente. Eva es auditora de sistemas de implementación de energía, también ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y ISO 50001, con una destacada trayectoria de 23 años en Tube Rayland, México. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a Eva. Adelante, Eva. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que están conectados. Me da mucho gusto saludarlos, aunque sea por este medio, ya que muchos de nosotros nos conocemos pues personalmente desde hace varios años e inclusive posiblemente algunos ya los hemos auditado. Vamos a iniciar con esta ponencia sobre lo que sería pues la norma ISO 50001 versión 2018, sistemas de gestión energética. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, vamos a considerar este temario, básicamente la estructura de la norma ISO 50001 versión 2018, sus puntos relevantes de la norma y las ventajas de implementar un sistema bajo ISO 50001 versión 2018 en las organizaciones. La norma ISO 50001 tiene la misma estructura que ustedes ya conocen para todos los sistemas de gestión, la que se le llama de alto nivel, considerando pues el liderazgo. Actualmente, pues como ustedes saben, ya las partes interesadas, lo que serían cuestiones, el contexto externas,
y la dinámica que se maneja bajo el ciclo de Deming, la planificación, o sea, obviamente la implementación, el desempeño y la mejora. La siguiente, por favor. La primera parte de lo que se refiere a ISO 50000 refiere a estos puntos. Tenemos aquí lo que es el alcance, las normas de referencia, términos y definiciones, y bueno, nosotros vamos a brincar directamente a la parte de contexto para hacer algunos comentarios. La siguiente, por favor. Contexto de la organización. Bueno, el contexto de la organización se maneja en general en todas las compañías y ahorita para todas las estructuras de alto nivel. Como ustedes saben, tiene que ver con las cuestiones externas, internas, también con la determinación de las partes interesadas, sus necesidades, sus expectativas, y actualmente trae un adendum importante para todas las normas que se refiere a la parte del adendum de cambio climático. Aquí lo pongo en negritas para que ustedes lo consideren porque el cambio climático no solo es una cuestión que debe estar relacionada a las cuestiones a analizar externas, sino también si es alguna cuestión relevante para las partes interesadas. ¿Y a qué nos referimos en esta parte de una cuestión relevante? Es que hay compañías que desde los corporativos la parte de cambio climático se considera ya una necesidad propia de la organización y entonces se determinan como estrategias no solo el que se compre energía limpia, sino también todo lo que se refiere a implementar estos sistemas de gestión de energía para ser más eficientes y también manejar lo que se llaman los riesgos y oportunidades para cambio climático. Aquí me detengo un momento para comentarles qué es lo que habitualmente se espera en la parte de riesgos y oportunidades con este adendum en la parte de ISO 50000. Habitualmente, pues todas las compañías refieren ciertos riesgos y oportunidades, pero en esta norma lo que hay que enfocar es justamente también los efectos de cambio climático, cómo pueden afectar a la organización o a la compañía. Por ejemplo, si en estas épocas tenemos situaciones en donde los periodos de clima cálido son muy extensos, la organización tiene que ver qué es lo que va a pasar con los equipos de usos significativos. Justamente los equipos de usos significativos muchas veces tienen que ver con la parte de refrigeración, en la parte de sistemas y de planta, o sea, para todo lo que se refiere a la producción y también para el confort de los empleados. Entonces, ahí se convierte en una parte interesada también los empleados. Entonces, ok, si la organización tiene también implementadas algunas cuestiones para cuidar la energía, pero también tiene que considerar a sus partes interesadas. Y si estas tienen que ver con las cuestiones de cambio climático, o en algunas ciudades como en el norte del país, donde de repente ahora por cambio climático se tienen temperaturas muy bajas. Entonces tienen que considerar obviamente los equipos de calefacción y obviamente los consumos también energéticos para gas natural, como se da pues, muchas veces por ahí en los pues, estados de nuestro país. Esto forma parte también ya de lo que se tiene que analizar de acuerdo pues, al adendo de cambio climático. La siguiente, por favor. Los factores que las organizaciones tendrían que analizar tienen que ver con algo que les coloco aquí, porque muchas veces los factores no solamente son de cambio climático, también se tienen los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y los legales. Y entonces estos factores la organización tiene que analizar cómo pueden intervenir de manera positiva o negativa y en su momento, un ejemplo, por ejemplo, la cuestión tecnológica. Es decir, mi planta tiene pues, una cuestión interna, pero yo tengo equipos relativamente que consumen más energía, ¿cómo están las opciones tecnológicas pues en otros países? O si yo puedo adquirir esas tecnologías o si implemento un sistema de gestión de energía con mis equipos, pues cuáles son algunas opciones tecnológicas con las que yo podría contar. O si no tengo los medios, ¿qué es lo que debo hacer para esos efectos externos? Efectos externos, ¿qué tal si yo tengo equipos que nada más para entrar a punto tardan mucho tiempo en llegar y se consume mucha energía? Entonces la organización tiene que evaluar esta parte y considerarla también como riesgos. La parte legal, si hay cambios en regulaciones,
pues la ventaja de tener ISO 50000 es que la organización determina esos requisitos y puede determinar ahí también qué riesgos hay y obviamente determinar también qué acciones puede abordar para minimizar los riesgos de un impacto brusco en un cambio de un requisito legal. La siguiente, por favor. El alcance de la organización es un tema que en las organizaciones se maneja, pero en la parte de los sistemas de gestión de energía es muy importante determinar los límites aplicables, porque todo lo que se refiere a esta parte del límite es indicar todo lo que se consume en justamente la periferia. Hay organizaciones que inclusive colocan, como el ejemplo que les pongo aquí, los límites con coordenadas y toda la energía que se consume dentro de esas coordenadas, incluyendo si se tienen estaciones de autoconsumo, de gas, de gasolina. Todos esos energéticos entran dentro del sistema de gestión de energía y forman parte de la revisión energética. El alcance es un documento que realmente tiene que estar información documentada, la norma ya lo pide, y también hay que identificar claramente los límites del sistema de gestión de energía. La que sigue, por favor. Siguiendo con el tema de liderazgo. La estructura de la norma, como todas, actualmente maneja estos tres puntos importantes, que es el compromiso, desde luego, de la alta dirección, la política energética y lo que se refiere a roles, responsabilidades y autoridades como en otras normas. Aquí la importancia en la parte de los sistemas de gestión de energía es que esta norma pide que se genere un team de energía o un equipo. La alta dirección tiene que designar un equipo de energía. Ese equipo de energía puede estar formado por diferentes personas de la organización, de compras, de producción, etcétera. No tienen que ser expertos, pero sí es importante que se definan los roles, las responsabilidades y las autoridades de este team de energía, incluyendo obviamente a todos los que están dentro de la organización. Pero evidentemente la gente que gestiona la energía es la más relevante. ¿Y a quiénes estamos hablando que gestionan energía? La gente que está en equipos de usos significativos de energía, que lo vamos a platicar en un momento, cuáles son los usos significativos y qué personas son relevantes y tienen ellos que tener obviamente conocimiento de los controles, de las responsabilidades y autoridades si se alejaran de esos controles ya definidos. La siguiente, por favor. El liderazgo y compromiso, tal como se los mencioné, implica también el que la alta dirección determine una política energética, también lo que sería pues, los planes de acción para determinar ciertos objetivos que la misma organización está buscando para mejorar su rendimiento energético, ¿sí? Desde luego, uno de los puntos clave para la dirección es la asignación de los recursos. Los recursos tienen que ser aprobados y entonces, a diferencia de pues, muchas veces de un buen deseo, no. Realmente se esperaría que ya los objetivos se definan claramente y la dirección determine los recursos requeridos para poder lograr los resultados esperados. Como todo compromiso pues, de una dirección, se maneja la mejora continua y desde luego lo que les mencionaba, hay un equipo de gestión de energía. ¿Se dejó de compartir? ¿Se dejó de compartir la presentación? Sí, ahora comparto. Sí. Un segundito y disculpen. Uh-huh. ¿Ahí la puedes ver? Sí, ahí se ve. Perfecto. Uh-huh. Lo que mencionábamos de que, bueno, la alta dirección tiene que hacer la formación de este team de energía o de este equipo de gestión de energía, como lo platicamos,
Y bueno, también la colaboración hacia todo el sistema de gestión, incluyendo la parte de los indicadores y que obviamente pues todo vaya relacionado a, pues, a la mejora de un sistema de gestión de energía que está buscando la organización. La que sigue. La política energética es similar como en otros sistemas de gestión, pero tiene sus matices diferentes. Es un marco, desde luego, para revisar y establecer los objetivos para, obviamente, los consumos energéticos. También tiene que ser un marco para determinar los requerimientos legales y otros aplicables, no solo los que la organización esté obligada, sino los que están relacionados a sus partes interesadas. Y también, pues, el compromiso con la mejora continua. ¿Cuál es el matiz diferente con respecto a otros sistemas? Bueno, que en esta norma sí hay un requisito que es relacionado al apoyo de la adquisición de productos y servicios de manera eficiente y también las actividades de diseño. Lo vamos a comentar más adelante en la parte de operación, pero desde la política, la compañía se compromete a que toda la adquisición de sus productos y sus servicios tengan una revisión para que sean consistentes con la parte energética. Ya no puede comprar cualquier producto, inclusive tampoco cualquier servicio. Inclusive la parte también de energía limpia es un requisito. Y desde luego, pues la política tiene que estar documentada y estar disponible a las partes interesadas. La que sigue. Aquí pongo un ejemplo de una política sencilla. Realmente la política es un documento muy propio de las compañías. Tienen sus matices, pero tienen que cubrir con los elementos que acabo de mencionar. Aunque sean sencillas, tienen que tener el compromiso de la mejora, el compromiso de las adquisiciones, del diseño y el cumplimiento regulatorio. Y pueden ser muy extensas o inclusive ir en combinación con las de otros sistemas de gestión. Algunas compañías las tienen en conjunto con la política ambiental. Otras compañías inclusive tienen una política integral para todos sus sistemas y ahí incluyen la política energética. Y lo que nosotros checamos básicamente son los compromisos que la organización está adquiriendo desde su política energética. La política energética tiene que estar disponible a todas sus partes interesadas, tanto internas como externas. Adelante. La estructura ya en la parte del capítulo de planeación es similar a otros sistemas de gestión, pero aquí sí tenemos que observar muy claramente algunos matices diferentes, donde ya la planeación no nos habla en particular no solo de oportunidades y riesgos, de objetivos energéticos, sino de una revisión energética. Vamos a mencionar en un momento lo que se refiere a la revisión energética. Se tienen que definir indicadores de desempeño energético característicos y que nos ayuden, obviamente, a determinar que estamos logrando los resultados esperados. También se tiene que determinar una línea base. Como su nombre lo indica, va a ser la base para determinar la mejora. Esta tiene que ver un poco con los aspectos de consumos previos que se hayan tenido y de ahí empezar la comparativa para observar la mejora. La planificación y la recolección de datos de energía es clave porque de esto depende de la compañía sobre qué usos significativos va a trabajar y en dónde puede enfocar, pues obviamente todos sus objetivos y sus procesos para obtener los resultados esperados. La que sigue, por favor. La planeación. Y iniciamos con lo que se refiere a acciones para abordar riesgos y oportunidades. Mencionaba hace un momento que, bueno, este capítulo realmente está enfocado en todas las organizaciones. La diferencia es que aquí tenemos que considerar tanto riesgos y oportunidades específicos operativos energéticos y desde luego los de las partes interesadas y los propios de la gestión del sistema, es decir, las auditorías internas, la capacitación, etcétera. La organización tiene que enfocar y determinar esos riesgos y oportunidades desde el contexto hasta la operación. La siguiente, por favor. Ustedes van a encontrar
Pues en todos lados algo similar a esto, o sea, desde compañías que hacen análisis de riesgos hasta la bibliografía más básica, determina que pues a veces no nada más es enfocar lo que serían riesgos y oportunidades, aunque las normas no piden una evaluación como tal, todas las compañías, eso sí todas, podría decirles que evalúan los grados de riesgo para obviamente enfocar los que son críticos, pues obviamente como prioritarios, ¿verdad? Y si tenemos algunos riesgos aceptables, bueno, pues realmente quedan como tal y no enfocamos unas acciones para abordarlos. Nos vamos a ir sobre los factores más críticos o los riesgos más críticos y también las oportunidades susceptibles de ser implementadas. Y así encontrarán ustedes tableros donde van desde los riesgos críticos hasta los bajos. La que sigue. Voy a dar un momentito para que Aranza pueda compartir de nuevo su pantalla y yo pueda atender el chat, ¿vale? Disculpen esta interrupción. Aquí les Listo. Eva, coloco, sí, sí, adelante, adelante. bien, aquí les coloco un tablero, vamos a decirlo como ejemplo, ¿sí? Está estructurado, eh, digamos, en pedazos, no es así habitualmente como lo van a encontrar. Pero ¿por qué lo estructuro así? Porque en general ustedes van a encontrar que las compañías tienen tableros similares a lo que estamos viendo. Determinan la situación que van a analizar, ¿sí? ¿Qué tema? Puede ser inclusive el tema operativo, si se observó que viene desde un análisis FODA o de una parte interesada. Uh-huh. Después, obviamente, enfocar de qué riesgo se está hablando, ¿sí? Y todas pues tienen criterios para su evaluación y ahí determinan si obviamente el riesgo es aceptable y si no lo es, considerando ya las acciones que la organización tiene. Si la organización ya trae controles al respecto, pueden aparecer como riesgos aceptables o en algunos casos, si no lo fueran, pues entonces es donde la organización tiene que planificar acciones para abordar esos riesgos y en el caso de las oportunidades, pues las oportunidades energéticas es donde puede haber mayor rendimiento energético. Por ejemplo, en esta compañía, ahí ponen ellos un ejemplo de que en la parte de operación, en la fundición, pues ellos pueden operar con una mayor capacidad para una fundición en una olla y eso lo consideran como una oportunidad y hay una planificación para abordarlo y lo importante es que se determine también la efectividad de las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. No nada más es identificarlos. Se tiene que determinar qué es lo que está haciendo la compañía para que esos eventos no deseados no se presenten en la organización, incluyendo los operativos. ¿Qué pasa si hay una falla en la corriente eléctrica? Si en la zona donde está mi compañía, pues literalmente hay apagones, ¿no? Y entonces los equipos que yo tengo y que tardan en entrar en operación o a punto, pues nuevamente van a jalar más energía. Todos esos aspectos tienen que analizarse en la parte de riesgos y oportunidades. Uh-huh. La que sigue. Ahora pasamos al siguiente capítulo de la norma y se refiere a los objetivos. Los objetivos es el corazón de todo sistema y en el caso del sistema de gestión de energía no es la excepción. Tienen que ser coherentes con la política energética, desde luego, porque pues que de entrada la organización tiene un compromiso para un mejor desempeño energético. Entonces, tienen que ser alcanzables, ¿verdad? Tienen que ser medibles. Hay que considerar, ¿verdad?, los usos significativos de energía. Hay otras normas que rigen otros aspectos, pero aquí es importante que la organización enfoque objetivos a usos significativos de energía. También tienen que ser monitoreados y desde luego tiene que haber una planificación para poder lograr los objetivos. Ejemplos de objetivos, bueno, realmente pues pueden haber cuestiones muy sofisticadas. Yo les pongo algo muy elemental, ¿no? Una compañía busca una reducción de un 5% sobre su línea base que traía un año previo, estamos hablando del 23 en el 24 o del 24 al 25.
cambiar unidades de aire acondicionado, cambiar luces incandescentes, pero evidentemente también enfocar usos significativos de energía es clave. La que sigue, por favor. Hay compañías grandes que sus objetivos inclusive no los manejan nada más por algunas cuestiones de uso significativo, sino inclusive por unidades organizacionales como las armadoras. Ahí puede haber un objetivo estratégico para la planta que es enorme o para las compañías químicas, ¿no? En donde el despliegue de objetivos realmente tiene que enfocarse hacia toda la organización porque son altos los consumos que se manejan, son usuarios de alto consumo. Entonces, ellos generan a veces nada más un objetivo estratégico y todos indican, nuestra meta global de la organización es la reducción del 3% en energéticos. Y ahí, bueno, ellos manejan realmente sus unidades de conversión, si están manejando en kilowatts horas, si manejan gas, pues ya además hacen las conversiones y determinan ellos cuál es la estrategia para lograrlo, pero ya por unidad de negocios o unidades organizacionales. La que sigue, por favor. Y bueno, la planificación para lograr los objetivos, en realidad este es un ejemplo muy elemental. Lo que una organización tiene que enfocar es cuál es el objetivo, qué es lo que se está buscando, ¿verdad? La reducción de esos kilowatts hora, fuentes alternativas de energía, reducir kilowatts hora por horas ganadas de producción, enfocar la meta, tener el indicador que me va a estar midiendo si yo logro los resultados esperados, bajo qué medios, en análisis gráficos, si hay un responsable, quiénes son los responsables, y los recursos. También la planificación tiene que indicar fechas de inicio y término de cada actividad. Y la parte de los recursos, bueno, aquí es un ejemplo muy elemental, pero los recursos financieros, humanos y tecnológicos son clave porque en los sistemas de gestión de energía, la parte tecnológica, pues sí tiene que haber ahí una aprobación por la alta dirección, porque muchas veces el reemplazar equipos que son más eficientes implica todo, pues un análisis. Entonces ya no queda como un buen deseo de la organización, sino que queda claramente definido en la planificación de sus propios objetivos para lograr los resultados esperados. La que sigue, por favor. ¿En qué consiste una revisión energética? Bueno, la revisión energética en realidad es hacer un análisis. Las compañías lo que hacen es un análisis de sus usos y sus consumos de energía. Este análisis tiene que identificar usos significativos. Ahorita va a venir una lámina donde ustedes van a ver cómo una compañía determinó, estos son mis consumos más altos y de ahí hacia abajo no son usos significativos. No hay una regla específica, pero sí hay, en general, las compañías tienen modelos determinados. Hay muchas que dicen el famoso Pareto, el 80-20. El 80-20 es que, ok, si todo es 100% de los consumos, los primeros 20% de consumo son usos significativos y sobre esos equipos son los que se va a determinar, obviamente, acciones estratégicas, pues para tener pues mejor desempeño energético. Hay que determinar las variables relevantes, porque hay compañías que no nada más estamos hablando de producción, puede haber enfriamiento de agua, calentamiento de aceites, etcétera. El rendimiento energético que se tiene actual, pero también hay que analizar si se tuvo consumos previos, hay que hacer esos análisis. Y también es importante que la organización determine qué personal está asociado a usos significativos de energía. ¿Sí? No solamente son los empleados, sino es cualquier persona que está bajo el control. Priorizar, obviamente, oportunidades y el uso futuro de la energía. La revisión energética tiene que ser actualizada de manera permanente cuando hay cambios, principalmente, ¿no? Seguimos. Es una especie de modelo en donde vemos cómo para cuáles son mis entradas para una planificación, lo que decíamos de los usos de energía, pasados, presentes, luego cómo hago mi revisión, hago un análisis en general
¿verdad? De los consumos de energía, identifico áreas donde haya obviamente uso significativo y también en donde puede haber oportunidad. Finalmente, de ahí voy a determinar de ese análisis una línea base sobre la que me voy a estar midiendo con mis indicadores, mis objetivos y mis metas. La que sigue, por favor. La revisión energética se actualiza a intervalos definidos, quiere decir que la organización va a determinar a qué frecuencia se va a hacer. Habitualmente las compañías a veces dicen, bueno, un año, pero también si yo tengo cambios en instalaciones, en sistemas, en equipos, pues hay que también actualizarla. Y bueno, eso se tiene que manejar en información documentada. La que sigue, por favor. Aquí les muestro un ejemplo de porcentajes. Por ejemplo, en esta compañía ellos colocan ahí que sus principales consumos, ¿verdad?, en porcentajes son en gas natural, en electricidad, y sobre esto se enfocan los principales usos de energía y asocian los equipos que están consumiendo. Entonces, la organización no va a estar manejando una estrategia sobre consumos de gasolina cuando su gasolina es solo un 0,01% de lo que consume. La que sigue, por favor. Bueno, hablábamos hace un momento de la revisión energética y lo importante que es la determinación de esos indicadores. Esos indicadores la organización determina y bueno, tienen que ser apropiados para poder medir el rendimiento energético. Y pues también nos tienen que permitir demostrar la mejora. Entonces, una compañía que nada más hace una evaluación en kilowatts hora como así unidad absoluta, pues a lo mejor no puede determinar la mejora si no lo asocia a su producción. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si aumenta la producción, aumenta el consumo de energía. Entonces, tiene que hablar de índices de consumos kilowatts hora, unidad producida, unidad vendida, unidad empacada. La que sigue, por favor. Línea base. Bueno, esta es algo, pienso yo que relativamente sencillo, pero hay organizaciones inclusive que se dedican pues inclusive a implementar sistemas con software y demás, donde determinan una línea base sobre las cuales se va a ir midiendo. Hay compañías que tienen línea bases por equipo, hay compañías que tienen línea base, pero por todos los consumos energéticos de toda la planta y la manejan en años fiscales o en años calendarios. ¿Cuándo se tiene que hacer un cambio en una línea base? Bueno, cuando ya los indicadores de la propia línea base no me están mostrando una mejora. También cuando hay cambios importantes, como lo mencionábamos en la parte de la misma organización, en los equipos, en las líneas productivas. También, de acuerdo a un método predeterminado, a veces es difícil que yo haya observado un ejemplo en donde una compañía diga, voy a cambiar mi línea base cada 5 años. Habitualmente las compañías lo que hacen es que manejan una dinámica de anual y ya cuando se tienen esos cambios, entonces vuelven a determinar esa línea base con esos cambios y a partir de ahí se comparan para observar que haya un mejor rendimiento energético. Y bueno, sí tiene que haber información documentada de cómo se va a cambiar línea base. Eso es un deber de la norma. La que sigue, por favor. Aquí les puse una grafiquita realmente muy básica. Realmente las compañías lo que manejan es que cuando hacen este tipo de gráficas, tienen su línea base y hacen comparativos con sus años fiscales. Y obviamente se ven las tendencias, como en esta compañía, bueno, ellos colocan una línea base, después de alguna manera está lo que se consume en el año, en el 2019, y una proyección. Evidentemente, la línea base no es una especie de línea horizontal fija, no. Es tan dinámica como los consumos que se pueden dar en un año calendario, en un año fiscal, y pues obviamente siempre va a quedar por arriba de lo que sería un mejor rendimiento energético. La que sigue. Hay compañías que manejan este tipo de códigos, de barras, en donde dicen, ok, pues yo tengo una meta fulana y mi objetivo es con respecto a mi año previo,
y pues ahí demuestran ellos la mejora, pero sí lo hacen en índices de kilowatt hora. Por ejemplo, esta compañía lo hace en kilowatt hora, toneladas empacadas. La que sigue, por favor. Mencionábamos de la planificación y la recolección de datos energéticos. Aquí es donde la norma dice que hay que considerar características claves de la operación, ¿sí? Y hay que monitorear esas características clave. ¿A qué se refiere las características clave? Bueno, pues lo que yo voy a estar checando en los equipos de usos significativos, si son temperaturas, si son presiones, en realidad es cómo opera el equipo y esas características, en dónde deben estar fijas para que yo tenga un rendimiento óptimo. Las variables relevantes para los usos significativos, consumos relacionados con usos significativos y los criterios operativos son parte de este capítulo. En el caso de los equipos utilizados, bueno, la norma dice que se tiene que hablar de precisión de datos. Entonces, una compañía que ya tiene un sistema de gestión de energía está teniendo criterios de operación para sus equipos, obviamente de alto consumo, y los mantiene así, también tiene que formalizar una manera de medir. Y si al principio no se tienen métodos, a veces ellos obtienen los datos pues directamente de los equipos de placa, pero en la mayoría de los casos, cuando inicia un sistema de gestión de energía, se van por la facturación, tanto de la parte de combustibles como la parte de facturación de, pues, el proveedor de energía eléctrica. La que sigue, por favor. Este es el ejemplo que les pongo de cómo hay compañías que hacen, digamos, un listado prácticamente desde lo que consumen más hasta todos los equipos, hasta los que consumen menos, ¿no? Y de esos porcentajes determinan un parteaguas y dicen, a partir de aquí son usos no significativos y de aquí hacia arriba son usos significativos. ¿Cuál es la importancia de determinar esos usos significativos? Que los auditores vamos sobre los usos significativos. La compañía puede tener otras prácticas, ¿sí? Pero sí es importante los criterios operativos de los usos significativos, por ejemplo, de hornos, ¿no? Y determinar, o sea, el horno tiene que estar a tales temperaturas. Hay productos que a veces pueden estar sobrados en energía y pueden tener temperaturas muy elevadas y estar dentro de especificación. Entonces, por eso es importante los criterios de operación. En el caso de los sistemas de gestión de energía, también nosotros observamos que no haya malas prácticas, pero no porque sean usos significativos. Si de repente pasa uno por alguna área y se observa que la iluminación se dejó encendida o los equipos conectados o operando y no hay nadie, entonces sí se pregunta, oye, ¿qué pasó? Si aquí hay un sistema de gestión de energía. Pero evidentemente las compañías siempre lo que enfocan son los equipos de mayor consumo. Generalmente son los equipos a veces de planta y obviamente los productivos que utilizan los combustibles. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les pongo una imagen de la importancia de los equipos de medición. En el caso de algunas compañías, pues cómo aseguran la parte comparativa de medición. Bueno, es una calibración, puede haber un comparativo, ¿sí? A veces nada más es una verificación comparativa. Hay compañías que inclusive tienen su medidor de Comisión Federal y tienen un medidor alterno. Ellos hacen comparativos, estadísticamente determinan pues que ahí no haya una gran variabilidad estadísticamente y eso puede ser un dato de confiabilidad. Hay compañías que directamente nos muestran los certificados de calibración con lo que están midiendo los consumos de energía y actualmente hay compañías que se dedican a llevar monitoreos de energía en tiempo real. La que sigue, por favor. Esta parte se los puse porque pues finalmente la norma sí tiene un capítulo 7 donde habla de soporte y ahí pues evidentemente viene la parte de recursos, la competencia, la conciencia, la comunicación, la información documentada y pues obviamente todo lo que implica la información documentada. En este webinar vamos a mencionar que los puntos que yo pongo ahí en negrito como relevantes es porque pueden ustedes considerar ahí una diferencia con respecto a un sistema de gestión de otra naturaleza, de calidad, de medio ambiente. En este caso, la competencia en los sistemas de gestión de energía
pues definitivamente tiene que ser sobre las personas que están asociadas a los usos significativos. Tiene que conocer perfectamente los controles de operación de los equipos de uso significativo. Y también si hay un team de energía, lo que decíamos, un equipo de energía, aunque a lo mejor hay una persona que esté ahí del área de comedor y que forma parte del team de energía, pues también tiene que tener conocimientos sobre el sistema de gestión de energía. Entonces hay que enfocar la parte de competencias, que sería desde detectar su capacitación, lo que se requiere dar. Y la comunicación es un tema relevante en esta norma porque a diferencia de otras donde todas las normas mencionan poco la comunicación interna y externa, esta norma tiene un matiz diferente. Aquí la siguiente, por favor. En la parte de comunicación, la norma requiere, ¿sí?, que se establezca algún proceso para que cualquier persona que trabaje bajo el control, quiere decir que puede ser empleado o contratista fijo de casa, y que esté asociado a usos significativos o no esté asociado a usos significativos, pueda sugerir mejoras para el rendimiento energético o la mejora energética. Y qué mejor que los empleados de la organización. Adelante, la que sigue. El diseño y la operación en la norma son importantes porque, como lo mencioné desde un inicio, esta norma habla de que se tiene que considerar desde la política el diseño. Entonces, cuando una organización rediseña un proyecto, tiene que considerar las tuberías, la iluminación, todo lo del proyecto con la parte de eficiencia energética. Y la de adquisiciones, pues tiene que tener criterios para adquirir, obviamente, equipos de mayor eficiencia energética. La que sigue. La parte de control operacional, ya lo platiqué, los criterios de operación de los procesos, las personas que están relevantes a esos usos significativos y también la gente que está subcontratada y que está bajo el control para esos usos significativos. La que sigue. Aquí enfoco los requerimientos de diseño y lo que les mencionaba, que tiene que haber criterios desde la parte de la instalación del diseño, ¿verdad? Para que obviamente las instalaciones sean más eficientes en materia energética, pero también en la adquisición de equipos. Hay compañías que tienen inclusive catálogos de los equipos que pues pueden ser catálogos de motores, de iluminación y también la compra de energía. Hay que considerar esos criterios. La que sigue. La que sigue, por favor. Este requisito es para todos siempre de interés en la parte de evaluación del cumplimiento, porque la norma lo que pide es que se haga una evaluación del cumplimiento regulatorio y también de los otros requerimientos. Es simplemente que la organización identifica sus requisitos legales, los evalúa y donde todavía no cumple, tiene que tener planes de acción para llegar a su cumplimiento. La que sigue. Aquí pongo algunos ejemplos. La legislación en materia energética es amplia. La que sigue. Algunos requisitos, no solo de manera genérica, sino se tiene que ir hasta el punto específico de una norma, los dictámenes de gas natural, de gas LP, etcétera. La que sigue. También en la parte de compromisos con una parte interesada, pero también de alguna manera los que adquiere la organización, a veces por cumplimiento regulatorio o inclusive voluntario. Hay organizaciones que tienen convenios con CONUE en donde se comprometen a reducir sus consumos energéticos. La que sigue. Actualmente también en los estados se tiene legislación en materia de eficiencia energética. Aquí les pongo unos ejemplos. La que sigue. Y bueno, como toda norma, se tiene que tener una revisión por la dirección, donde se observe que se están logrando los resultados esperados y que hay un mejor rendimiento energético. ¿La que sigue? La diferencia con otras normas en las salidas de esta norma es que también se tienen que considerar
la asignación de mejoras para la competencia y la conciencia y la comunicación, a diferencia de otras normas del sistema de gestión. ¿La que sigue? ¿Qué ventajas tiene implementar un sistema de gestión bajo ISO 50001? Pues pienso que muchísimas, no podríamos decirlas en un webinar tan corto. Pero el primero, en el momento en que una organización tiene este sistema y ahí tiene un ahorro energético, automáticamente hay un ahorro económico. ¿Y a quién no le interesa tener ahorros económicos? ¿Verdad? El otro tema es que la reducción de impactos ambientales es esencial en las emisiones de CO2 a la atmósfera y incentivar el uso de energías renovables. Entonces, hay compañías que, bueno, la norma está hecha para manejar mejor eficiencia energética, pero también, como lo mencionamos en la parte de diseño y compra, incentiva la parte de criterios para la energía, ¿sí? Para la compra de energía. Entonces, bueno, pues es una manera no solo de enfocar la parte de las energías sucias, sino también de considerar las energías renovables. El otro es pues cumplir con la legislación energética, ¿no? Hay una menos probabilidad de que haya alguna sanción regulatoria, pues obviamente por las entidades que vigilan esta parte, y pues también la compañía tiene una manera de hacer una autoevaluación. ¿Sí? ¿La que sigue? Esto mejora la imagen en general de cualquier... Fue muy rápida, la que sigue atrás, por favor. Bueno, ahí, mejor, bueno. La imagen de la organización, pues desde luego, ¿verdad? Dando un mayor acceso a nuevos clientes y a socios comerciales. Una organización que trae una certificación de esta naturaleza, desde luego, tiene más acceso. Además, apertura puertas también, porque como ustedes saben, actualmente en muchas licitaciones también se maneja que pues las compañías para poder entrar a licitaciones pues tengan sistemas de gestión y no solo la parte de gestión de calidad, sino también de gestión de ambiental o de energía. Y finalmente, disponer de un sistema de gestión de energía certificado, bueno, pues de acuerdo a esta norma, siempre será una ventaja para una organización en cualquier ámbito. ¿La que sigue? Bueno, en TUF se tienen estos cursos de capacitación para que ustedes los consideren y nos contacten. Se maneja un curso de interpretación de la norma, ISO 50001, también de auditor y también de auditor trinorma, pues para estos sistemas. La parte de trinorma, a diferencia a veces de que se manejan solo para ISO 14000, 45000, aquí TUF también se los maneja para 50000. Y las horas ahí están indicadas. ¿La que sigue? Bueno, pues hemos llegado al final de la presentación, para que si hay algunas preguntas a través del chat, pues las podamos responder. A mí pues me da gusto que ahí se hayan conectado conmigo y con toda, pues obviamente con TUF, y que siempre nos estén contactando. Realmente hay un contacto ahí que aparece como ventas@mex.tv.com, para que pues estén ustedes en contacto con nosotros, y si tienen alguna duda con respecto pues, a la implementación del sistema. Sí, hay preauditorías en TUF, se manejan preauditorías que pueden ayudarles a que ustedes determinen cuáles van a ser los primeros pasos antes de llegar a una certificación. Luego, como en toda pues, compañía, también hay una etapa de fase 1 y 2 para certificarse, pero bueno, pues para que tengan estos datos a la mano. ¿La que sigue? Excelente. Bueno, por Uh-huh. acá tenemos algunas preguntas. Uh-huh. La primera, ¿qué sectores industriales maneja la ISO 50001? Bueno, los sectores industriales que pueden implementar la norma es para cualquier sector industrial. O sea, realmente la norma, obviamente, las compañías que tienen más altos consumos, las famosas UPAC, pues son usuarios patrón de alto consumo, pues buscan este tipo de sistemas, ¿no? Las acereras, las automotrices, pues las químicas que consumen bastante energéticos,
pues desde luego están buscando este tipo de certificaciones. Pero realmente el sistema puede ser implementado en cualquier sector. Muy bien. Antes de decir las siguientes preguntas, les queremos comentar que vamos a lanzar una encuesta en caso de que alguien requiera ser contactado. Nosotros mismos los vamos a contactar. Por favor, ahí responder. Mm, la siguiente pregunta dice, si ya tengo la certificación de 9001 y 14001 y lo que tengo de 14001 sirve para la ISO 50001. Pues muchas veces cuando estamos hablando de ISO 14000 en la parte de objetivos, hay compañías que tienen objetivos para el aspecto ambiental llamado consumo de energía. Entonces, esa parte me puede servir como marco, digamos, para poder determinar también un objetivo energético. ¿Eh? Otras cuestiones, pues obviamente todos los elementos que son compartidos de la norma, todo lo que sería la parte de gestión, desde la parte de contexto, revisión por la dirección, auditorías internas, acciones correctivas, todos estos requisitos que ya se tienen dentro de un sistema de gestión, pues son compartidos y pueden ser compartidos desde la parte de sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente y también hacia la parte de energía. Excelente. La siguiente pregunta, ¿en base a qué se elabora una política energética? Pues pienso que tiene que ver también el giro de la organización y lo que esté buscando. Pueden ahí generar compromisos propios, no solo los que pide la norma, ¿no? Si es una compañía que consume bastantes, no sé, gas natural, pues entonces puede adquirir compromisos relacionados, obviamente, en la parte de consumos de gas natural, pero es un marco abierto y como tal, pues realmente las compañías pueden determinar su política energética tan extensa, tan sencilla, simplemente que sea un marco para determinar objetivos y los logros que está buscando obtener. Bien. La pregunta siguiente dice, ¿los cambios de línea base pueden suceder al ampliar la estructura productiva de la empresa? Sí, cuando una organización amplía sus líneas de producción, tiene que hacer revisión de línea base, porque puede haber modificaciones justamente en los patrones de consumo. Entonces, ya una vez que están implementados todos los cambios, entonces se hace la revisión y se determina si la línea base va a ser nuevamente ya con estos cambios y ahí va a ser el famoso borrón y cuenta nueva. Ya implementé, no sé, 3 líneas más, pero además esos también tienen usos significativos de energía, entonces tengo que ver ahora cuánto consumo y si yo manejo línea base por planta, ya con esos equipos, de ahí me voy a manejar como línea base y de ahí me voy a comparar para determinar mejoras. Muy bien. Aún quedan algunas otras preguntas. Dice la siguiente. En el caso de que el seguimiento de los indicadores se realice mediante la factura energética, ¿cómo se garantiza la trazabilidad de las mediciones? Bueno, muchas compañías tienen realmente, como les mencioné al principio, que irse directamente sobre la facturación, ¿sí? Y lo que en realidad buscamos es que si realmente están trabajando sobre usos significativos, entonces lo que sí tenemos que observar es que sí se refleje en la propia facturación la mejora, ¿sí? Es muy importante también considerar en la parte de los sistemas de gestión de energía la ocupación de equipos y el mantenimiento, porque muchas veces se está trabajando con una estrategia, pero si yo tengo equipos de alto consumo, tengo que considerar una buena planificación de mi producción para que mis equipos estén ocupados y yo sea eficiente y también darles el mantenimiento. Es algo muy importante. Entonces, nosotros no nos vamos a ir como auditores a específicamente, ok, quiero ver que el horno realmente esté consumiendo menos. No, recuerden que son índices de eficiencia energética.
Entonces, el horno consume lo que tiene que consumir de energía, pero además tiene una buena ocupación y la compañía ya en sus indicadores generales y en su facturación se va a observar la mejora. Perfecto. Martín Sosa pregunta, ¿necesitaría si es posible recibir un comprobante de asistencia de webinar? A eso. Existe, sí, les podemos enviar un comprobante de asistencia. ¿Existen universidades certificadas en esta norma? Pues al menos en clientes en TUF no tenemos, y de que yo tenga conocimiento al momento no. ¿Okay? Pero ahí sí debería el dato, porque finalmente habría que checar ahí, recuerden que hay listados de los organismos de acreditación que nos muestran ahí qué organizaciones están certificadas, y en esos listados ustedes pueden entrar y determinar ahí, ok, bajo qué certificado está en fulana compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos clientes del sector educativo, y hasta donde yo sé por ahí, pues puede haber obviamente certificadoras que los tengan, porque la parte educativa sí maneja mucho todo lo que se refiere a eficiencias en los edificios. Entonces, TUF no tenemos clientes, pero seguramente por ahí alguna certificadora puede tenerlo, pero ojalá y se vengan con nosotros. Muy bien. Ahora preguntan, ¿hay incremento en, en certificaciones 50.001? Sí, no, yo he notado que la estrategia últimamente, sobre todo en compañías de, pues obviamente de altos consumos, eh, sí se ve una tendencia a que se aumente ya la parte de la certificación. Esta norma nace con la versión 2011 y la verdad es que habían pocas compañías que se interesaban, pero actualmente con la parte del adendum del cambio climático, con las políticas energéticas que se traen a nivel internacional, actualmente sí se observa una tendencia a que se aumente la certificación en ISO 50001-2018. Bien. La siguiente, ¿las mediciones de energía de la empresa deben tener un nivel específico para poder conseguir el certificado? Por ejemplo, medición por área, línea o máquina. No, tal como mencionaba yo, hay compañías que manejan una estrategia y, por ejemplo, todos los consumos los pueden manejar por celda de producción o por toda una unidad organizacional. O hay compañías inclusive que tienen línea base por equipo. ¿Sí? Entonces, el diseño es propio, pero se tiene que mostrar obviamente la mejora y un mejor desempeño energético. Muy bien. Y la última, dice, ¿qué índices se utilizan para medir el desempeño con el cambio climático? Generalmente en la parte de las compañías, como la norma es de eficiencia energética, generalmente estamos hablando de kilowatts hora, no de toneladas CO2. ¿Sí? Porque en términos generales, esta parte es una práctica buena. Compañías que son eficientes energéticamente y básicamente toda la compra de su energía es limpia, pero no dejan de ser altos consumidores de energía. Entonces, todos los índices que nos muestran a nosotros en las auditorías no son en CO2 equivalentes, son en kilowatts hora, eh, kilocalorías, gigawatts, etcétera. Pero todos basados en la parte literalmente de consumos, no en toneladas equivalentes. Bien, y ahora sí, ya la última, y cerramos, por favor, sería, ¿cómo es el proceso de inicio para la certificación? Bueno, primero se tiene que asegurar que ya se tiene implementado un sistema bajo los requisitos que ahorita vimos de manera sencilla, ¿no? Pero hay que observar que esté pues implementado el sistema, que ya se tenga la revisión energética, la política y todos los requisitos. De ahí, la compañía lo que puede solicitar es una preauditoría. Esa preauditoría puede darle un diagnóstico si estamos cumpliendo o se está cumpliendo con los requisitos de la norma. De esta manera,
ustedes ya pueden tener un panorama y la ventaja es que la preauditoría no cuenta para que se certifique. Es decir, ahí vamos, checamos todos los puntos de implementación que ya se tienen considerados en el sistema y entonces después se solicita ya lo que sería una fase 1. Pero el resultado de la preauditoría es una especie de borrón y cuenta nueva. Ahí se les indica, pues todo esto te falta, etcétera, etcétera. No es un acto de consultoría, pero sí es una guía. ¿Sí? Y ya una vez que se pasa la preauditoría, se puede hacer lo que ya ahora sí sería el inicio de una certificación, que es una fase 1. Esa sí ya forma parte del expediente de la certificación. Ahí también se llega a la compañía, se hace una nueva revisión de los requisitos, también se dejan hallazgos y estos no cuentan para la fase 2, que es la certificación. Y en la certificación se determinan ahí si todavía hay algunos faltantes y como todo, si puede haber algún hallazgo, pues el enfoque es que se corrija y se obtenga el certificado. Y después se hacen seguimientos, generalmente son anuales, dependiendo la fecha de emisión del certificado. Excelente. Eva, ¿existen estímulos fiscales o simplemente para organizaciones que se certifiquen en esta norma? Bueno, lo que pasa es que hay organizaciones que definitivamente, bueno, más bien hay estados en donde sí hay incentivos fiscales, pero ahorita no tendría yo la información exacta, ¿no? Ya ven que se manejó mucho tiempo lo del FIDE, etcétera, y finalmente siempre se está buscando la parte de rendimientos energéticos. Entonces, habría que buscar cada compañía, identificar ahí si dentro de lo que sería pues el ámbito donde se encuentra localizado, hay algún incentivo para esta parte energética, porque como les enseñé ahorita, las regulaciones en eficiencia energética ya se manejan a nivel estado, ¿sí? Entonces, ahí es cuestión también de checarlo con la entidad estatal y determinar ahí si hay algún incentivo. Uh-huh. Pues esta fue la última pregunta que nos enviaron. Les agradecemos a todos su participación en este webinar. Muchas gracias, Eva, por tu tiempo y por ofrecernos esta información tan valiosa. Cualquier otro tipo de información que necesiten, por favor, contáctenos y estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Por favor, comuníquense al correo ventas@mex.com.tuf.com para que nosotros podamos solucionar cualquier duda o información que requieran. Pues yo les doy Muchas las gracias. gracias a los que se conectaron y esperando verlos en alguna preauditoría. Nos dará mucho gusto que nos elijan como su compañía certificadora. Hasta luego. Hasta luego.